Regulaje de los anudadores. Comience retirando los tornillos de la tapa de los anudadores para levantarlo. Luego, retire los tornillos y quite la tapa lateral. Ajuste de los agarradores del anudador con la aguja. Quite el tornillo de fijación con cuidado y levante el anudador. Repita el proceso en el otro anudador. Gire manualmente la rueda estrella hasta que el brazo actuador se desplace hacia adelante, liberando el anudador. Gire el volante con las manos en sentido horario, por debajo de la máquina, de forma que las agujas suban. Deje de girar tan pronto como el agarrador comience a moverse. En este punto, debe verificarse la distancia entre la punta del agarrador y la aguja, que debe estar entre 2 y 4 milímetros. En caso de discrepancia, ajuste según las siguientes instrucciones. Para ajustar el agarrador, afloje las 3 tuercas. Mueva el agarrador, tirando o empullando su base hasta que la distancia entre el agarrador y la aguja esté entre 2 y 4 milímetros. Cuando esté en la medida correcta, apriete las 3 tuercas del agarrador. Repita el proceso en el otro anudador. Devuelva el anudador a su posición original y vuelva a colocar su tornillo y tuerca correspondientes. En el proceso de apretar la tuerca y el tornillo, haga palanca en la base del anudador con la ayuda de un destornillador para garantizar su fijación correcta. Repita el proceso en el otro anudador. Ajuste del disco retentor. Gire manualmente la rueda estrella hasta que el brazo actuador se desplace hacia adelante, liberando el anudador. Gire el volante con las manos en sentido horario, por debajo de la máquina, buscando que las agujas bajen hasta su punto más bajo. Para un funcionamiento perfecto, el disco retentor debe estar posicionado a una distancia de 0 a 2 milímetros en relación con el grampo retentor. Para ajustar la distancia, comience aflojando la tuerca en la punta del eje sin fin. Con la ayuda de un martillo de poliuretano, golpee con cuidado la punta del eje por el lado del sinfín, desplazando el eje y el piñón hacia arriba. Con el mismo martillo, gire el engranaje hasta obtener la distancia recomendada, es decir, de 0 a 2 milímetros. En este caso, logramos anular la distancia. Después de ajustar el disco retentor, devuelva el eje a la posición original y apriete la tuerca. Repita el proceso en el otro anudador.
Ajuste de la posición de los agarradores. Comience levantando el anudador. Para ello, retire el conjunto tuerca-tornillo de fijación. Para este ajuste, las agujas deben estar completamente bajadas. Con las agujas totalmente bajadas, el agarrador debe tener una distancia entre 3 y 5 milímetros desde el final de su base. En caso de discrepancia, ajuste de la siguiente manera. Afloje las dos tuercas que sujetan el husillo de ajuste del agarrador. Gire el husillo hasta que la punta del agarrador esté dentro de la distancia recomendada, es decir, entre 3 y 5 milímetros. Apriete las tuercas sosteniendo el husillo en la posición ajustada. Repita el proceso en el otro anudador. Ajuste del brazo. Portacuchilla. Baje el anudador hasta la posición de ajuste. Primer tope. La regulación correcta del brazo portacuchilla se logrará cuando su separación máxima con el pie del anudador esté entre 8 y 15 milímetros, lo cual se puede verificar fácilmente con una llave Allen de 15 milímetros. Si no es posible alcanzar la medida, el brazo deberá ser reemplazado. Sustitución de la cuchilla del anudador. Sustituya inmediatamente la cuchilla siempre que esté dañada o desgastada. Comience insertando un calzo de apoyo en el anudador. Para su sustitución, simplemente desmóntela, retirando sus dos tornillos de fijación. Al quitar las cuchillas, tenga mucho cuidado al manejarlas debido a las partes cortantes. Revise el estado de la cuchilla y, si es necesario, realice la sustitución. Para volver a poner la cuchilla, vuelva a insertarla y apriete los tornillos de fijación. Luego, retire el calzo de apoyo y baje el anudador. Vuelva a poner y apriete el conjunto tuerca-tornillo de fijación del anudador. Ajuste de la presión entre el disco y el grampo retentor. El ajuste de la presión del resorte contra el disco y el grampo retentor debe comenzar con una medida de 3 milímetros. Para el ajuste, comienza aflojando la tuerca. Apriete el tornillo hasta obtener la distancia inicial de ajuste de 3 milímetros. Para el O, recomendamos el uso de una llave Allen de esta medida. Con la medida correcta, vuelva a apretar la tuerca. Haga esto en ambos anudadores. Ajuste de la presión en la lengüeta. Si la presión es baja, la lengüeta no tirará del hilo y el resultado será un nudo incompleto. Por otro lado, si la presión es excesiva, la lengüeta no soltará el nudo y el hilo se romperá. La presión en el resorte plano puede reducirse o aumentarse mediante la tuerca de ajuste. En este caso, apriete la tuerca, lo que aumentará la presión en el resorte. Haga esto en ambos anudadores. Ajuste del actuador. Comience girando manualmente el volante de la máquina en sentido horario.
gire el volante hasta que la posición de la manivela esté alineada con el brazo de soporte de las agujas en su posición más alta. Luego, para una mejor visualización, retire la arandela del rodillo del brazo actuador. Debe haber un espacio de 1 a 2 milímetros entre el rodillo y los dientes del brazo actuador. Para ajustar, afloje los tornillos que sujetan el soporte y la rueda estrella al túnel de empaque. Desplace el conjunto actuador y rueda estrella hasta obtener el espacio recomendado entre el rodillo y los dientes del brazo actuador, es decir, de 1 a 2 milímetros. Para ello, recomendamos el uso de una llave Allen de 2 milímetros para verificar la medida. Con el espacio ajustado, vuelva a apretar los tornillos que sujetan el conjunto de la rueda estrella y el actuador. Finalmente, vuelva a colocar e insertar la arandela del rodillo del brazo actuador. Destacamos que, para el uso de este equipo, deben observarse y seguirse cuidadosamente las acciones de seguridad, con el objetivo de proteger a sus usuarios y operadores. Por lo tanto, es de fundamental importancia que, antes de poner en marcha el equipo, se respeten rigurosamente todas las medidas e instrucciones de seguridad mencionadas en el manual de instrucciones.